Nunca imaginé que la vida me daría una abuela tan increíble y su historia de superación. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en la sala, con mis amigos, riendo y jugando, cuando de repente el timbre sonó. Mi madre, con mirada asustada, abrió la puerta. Allí estaba ella, mi abuela, con su cabello desordenado y una maleta llena de secretos. Nunca habíamos sido cercanas. Su vida, llena de misterios, me intrigaba. Decía que había viajado por el mundo. Que había bailado con el viento en París y llorado en los desiertos de Egipto. Recuerdo los detalles vívidos de su primera noche en casa. Su risa resonaba, pero sus ojos contaban una historia diferente, más profunda. Algunos días parecía fuerte, otros estaba rota. Yo no entendía. Pero había algo en su fragilidad que me atraía. Fue al abrir su maleta cuando el aire se tornó pesado. Unas cartas enredadas. Viejas fotografías de personas que nunca había visto. Al abrir una de ellas, noté que temblaba. Mis manos estaban frías, el silencio nos envolvía. La carta hablaba de amores perdidos, de promesas que nunca se cumplieron. Era un grito sordo en medio de nuestra rutina. Algo tan íntimo, tan desgarrador, justo al borde de la calma. ¿Qué había pasado en su vida para que ocultara tanto? Cada conversación nos acercaba un poco más. Pero había una sombra. En su mirada, un temor que no podía ignorar. Era un secreto que amenazaba con salir a la luz, una verdad visceral que dejaba un nudo en mi estómago. A veces, en medio de nuestra conexión, su mirada se perdía en el horizonte. Como si recordara un pasado que jamás podría compartir. Y yo deseaba conocerlo. Desearía ser parte de esa valentía escondida entre líneas de su historia. Una tarde, mientras el sol se escondía, decidió contarme sobre una decisión que cambió su vida. Pero cuando iba a hablar, el timbre sonó de nuevo. Ese sonido rasgó el silencio, cortando su relato antes de que pudiera comenzar. ¿Qué vendría después? Las palabras se desvanecieron en el aire. La intriga y el miedo de saber lo que ocultaba me dejaban inquieta. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, ayuda muchísimo con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El timbre resonó una vez más, y esta vez la tensión era palpable. La intriga se había transformado en una especie de desesperación silenciosa. Mi abuela se quedó mirando la puerta, sus ojos parpadeaban con una mezcla de sorpresa y miedo. Podía sentir cómo su respiración se volvía más rápida, su mano acariciaba la maleta como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Mi madre, con cautela, abrió la puerta. Un hombre de pie en el umbral era alguien que nunca había visto antes. Alto y de aspecto imponente, sus ojos oscuros llevaban la carga de muchas historias, al igual que los de mi abuela. Al instante, el aire se volvió frío. Ella se quedó paralizada, y el eco del mundo que había creado en su propia mente parecía desvanecerse a su alrededor. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi abuela, su voz apenas un susurro. El hombre, quien finalmente se presentó como Elías, pareció dudar antes de responder. Con una voz profunda, comenzó a relatar una parte de la historia que había estado encerrada en el corazón de mi abuela. Hablaba de un viaje que habían emprendido juntos, de la búsqueda de sueños y de decisiones difíciles que los habían llevado por caminos diferentes. Algo en su narrativa hizo que el ambiente se tensara aún más. Sin embargo, cuando mi abuela dio un paso adelante, su mirada se tornó desafiante. Nunca la había visto así, tan decidida. Era como si algo en su interior, algo que había estado dormido durante años, despertara. No tengo nada que hablar contigo, Elías dijo, y yo sentí que ella se estaba despojando de sus años de tristeza y ocultamiento. Era un momento de liberación, una pelea entre el pasado y su presente. El hombre la miró con melancolía, como si supiera que su presencia era un recuerdo del dolor que había llevado. No libró batalla, en su rostro se dibujaba una mezcla de arrepentimiento y añoranza.
Comenzó a hablar de los momentos felices que habían compartido y de las decisiones que los llevaron a estrellarse contra la realidad. Mis amigos, que habían estado en la sala, se sintieron incómodos, y uno de ellos decidió abrir la ventana para que entrara un poco de aire fresco. El viento sopló en aquel instante, lleno de susurros lejanos. Me sentí arrastrada hacia el torbellino de sus historias, como si todo el espacio y el tiempo se concentraran en esa revelación precisa y dolorosa. Finalmente, Elías se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Pero justo antes de irse, se detuvo y miró hacia atrás. Sus palabras cayeron como hojas secas: las verdades duelen, Margarita, pero ocultarlas jamás te liberará. Mi abuela cerró los ojos, y yo pude ver cómo la lucha dentro de ella se desataba. La rabia, el dolor y la fragilidad se mezclaban en una danza caótica, y fue entonces cuando comprendí que el secreto que llevaba guardado era más que un simple recuerdo, era su propia libertad. Quería que lo viera, que lo entendiera, pero la adversidad grabó un silencio entre nosotras. Esa noche, mientras las estrellas brillaban con fuerza, decidí que no podía dejar pasar este momento. Armada de valor, me senté a su lado en el sofá. La oscuridad alrededor de nosotras parecía propicia para las revelaciones. Abuela, sé que guardas algo muy importante. ¿Te gustaría compartirlo conmigo? Mi voz tembló, pero había la firmeza del amor en ella. En ese instante, su mirada se tornó un océano de emociones, un remolino de eventos por resolver. Vi cómo sus labios se movieron, pero no emitían sonido. Dos generaciones enfrentando la misma batalla emocional, con una historia que, de algún modo, unía nuestros destinos. Justo cuando estaba a punto de decir algo, el teléfono sonó. Y al mirar la pantalla, el corazón se me detuvo. Era un número desconocido, pero el prefijo correspondía a la ciudad donde había crecido mi abuela. ¿Quién podría ser? ¿Qué secretos ocultos podrían fluir de esa llamada? Los días de revelaciones inminentes parecían estar por llegar, y yo solo podía esperar la respuesta de mi abuela mientras la intriga se tensaba como un arco listo para liberar su flecha. Con el teléfono aún sonando, mi abuela tomó una profunda respiración. El sonido era como un eco en nuestras almas, resonando con un significado que ninguna de las dos podía ignorar. Mi mano comenzó a sudar mientras decidía si debía contestar o dejar que la llamada se fuera a la bandeja de mensajes. Tenía que saber, pero también temía lo que podría surgir de ese contacto. Mi corazón latía desbocado, y en ese instante, sentí como el peso del pasado se mezclaba con la incertidumbre del futuro. Prometí a mi abuela que no la dejaría sola en este viaje, pero el eco de su historia aún era un laberinto sin salida. Finalmente, con un movimiento tembloroso, respondí. «¿Aló?». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Del otro lado, una voz conocida y al mismo tiempo lejana rompió el silencio. Era Sofía, la prima de mi abuela, alguien que había escuchado las historias que ella nunca había contado. Lo que seguía era un torrente de palabras llenas de emoción, como si estuviera narrando una película en la que antes solo había tenido un papel secundario. «Margarita, necesito hablar contigo y con tu abuela». «Es sobre su padre», dijo con urgencia en el tono. Las palabras resonaron en el aire como una campana sonando en una pequeña iglesia, significativas, pero también inquietantes. Miré a mi abuela, quien había cambiado de color en un instante, como si al escuchar el nombre de su padre, los fantasmas del pasado la reclamaran al instante. «Pero no entiendo», le respondí, tratando de encontrar sentido a lo que había dicho. «¿Qué hay sobre él? No puedo decirlo por teléfono». «Es algo complicado», dijo Sofía, como si las paredes de su casa estuvieran llenas de secretos inconfesables. Cuando colgamos, la tensión en la sala se hacía densa, volviéndose un nudo en mi estómago. La mirada de mi abuela, antes llena de determinación, se volvió sombría. Los recuerdos que exudaba su expresión eran más pesados que cualquier maleta. La tormenta que había levantado su antiguo amor había desencadenado otra, el eco de su historia familiar. «¿Quieres que escuchemos a Sofía?», le pregunté, aún sin conocer la naturaleza del mensaje. Era una invitación a desenterrar aún más secretos, y no sabía si estaba preparada para ello. Mi abuela asintió lentamente, y en su mirada, vi por primera vez la mezcla de miedo y curiosidad, como si estuviera dispuesta a enfrentar el fantasma que había estado esquivando toda su vida. Con cada decisión, se estaba acercando un poco más a esa verdad que le podría proporcionar la tan ansiada libertad. Nos sentamos juntas frente al pequeño televisor, que parecía un testigo cómplice en nuestra travesía. En su interior,
La esperanza de que todo se resolvería era tenue pero persistente, como una llama que se aferra a sus últimos alientos. El regreso de Sofía a nuestras vidas era un desafío y una entrada directa a la historia que seguía atada a la esencia de mi abuela. Su viaje a través del tiempo había finalmente trazado su camino hacia nosotras, y yo no podía evitar sentir que estaba a punto de convertirnos en partícipes de algo mucho más grande. Con el corazón en la garganta y mi mano sobre la de ella, respiramos profundo al mismo tiempo como si quisiéramos sincronizar. Éramos a la vez al observar el mensaje de video que había dejado Sofía. Justo cuando pulsé el play, un nuevo susurro rompió la quietud, una imagen que parecía un antiguo retrato de familia, un símbolo olvidado del amor que había sido cuidadosamente enterrado. A medida que las imágenes comenzaron a moverse, mis ojos se llenaron de lágrimas cuando vi un fondo familiar y una sonrisa que se asemejaba a la de mi abuela, pero era de otra época. ¿Quién era todo ese grupo de personas? Y porque sus miradas parecían contener años de historias no contadas, mi abuela dejó escapar un suspiro ahogado, y en un instante, su fragilidad se hizo evidente. Sus manos comenzaron a temblar, y su mirada se perdió en las imágenes del pasado. Había un mar de emociones acechando bajo la superficie, una tormenta a punto de estallar. Nada volvería a ser igual, y así, mientras las sombras de las memorias danzaban ante nosotras, el destino nos había empujado a este precipicio emocional. Justo cuando pensé que había alcanzado el clímax del misterio, el teléfono vibró inquietante nuevamente, trayendo consigo la posibilidad de nuevas respuestas. Mientras contemplaba la pantalla de nuevo, noté que el número era el mismo que había llamado antes, una segunda oportunidad para descubrir lo desconocido. Mi abuela, atrapada en sus recuerdos, parecía estar entre la vida y la muerte de sus secretos. ¿Sería esta la llamada que finalmente abriría la puerta a la verdad, o una trampa más que nos sumiría en el caos del pasado? Contemplé el teléfono, su vibración marcando el compás de mi creciente ansiedad. Las imágenes que habíamos visto en la pantalla todavía bailaban en mi mente, como fantasmas llenos de promesas y anhelos inalcanzados. La expresión en el rostro de mi abuela me afectaba profundamente, había un destello de esperanza en sus ojos, pero también una sombra que se negaba a disiparse. Aquella llamada podría ser nuestra última oportunidad para dar sentido a un legado enredado en el silencio. ¿Contestamos?, pregunté, casi ahogada por la tensión. Mi abuela me miró, sus ojos ahora reflejando una chillona mezcla de miedo y determinación. Sus labios temblaron mientras intentaba articular una respuesta, pero el silencio solo se hizo más pesado. Finalmente, con un gesto de su mano, me dio la aprobación. Con un toque rápido y casi automático, respondí la llamada. La familiar voz de Sofía me dio la bienvenida. Margarita, gracias por contestar. Tenemos que hablar, comenzó, esta vez con un tono más sereno, más personal, como si las palabras que vinieran a continuación fueran piedras preciosas de un tesoro perdido. Hola, Sofía. Estoy aquí con mi abuela. ¿Qué pasa realmente con su padre? La urgencia de mi pregunta estaba cargada de emociones que necesitaban ser desahogadas. El silencio en la otra línea se alargó con el peligroso peso de la expectativa. Finalmente, Sofía respiró hondo. Su padre no murió como ella cree. No de esa manera. Sus palabras eran cuchillas afiladas que rasguñaban la superficie de nuestras ilusiones. Sentí que me faltaba el aire y la mirada de mi abuela se tornó dramática. Las historias familiares, esos relatos envueltos en misterio que siempre parecieron ser parte de un pasado distante, podían dar un giro inesperado. ¿Qué quieres decir?, interrumpí, con la voz quebrada. Él escapó. No pudo soportar la vida que llevaba, y se fue. Es un capítulo que a tu abuela le ha atormentado, y que ha decidido silenciar durante años. Pero ahora, creo que es el momento de desenterrar la verdad. La voz de Sofía se tornó más suave, casi un susurro. El eco de sus palabras resonó en cada rincón de mi ser. ¿Escapó? En lugar de recibir el final trágico que había sido alimentado por la tristeza y la nostalgia, el relato tomaba un giro hacia el desarraigo y la resiliencia. ¿Qué sabes sobre él?, pregunté con voz perceptiblemente entrecortada. He investigado, he hablado con gente que conoce la historia. Hay documentos y cartas, pero también hay herencias que podrían cambiarlo todo. Dijo Sofía, su voz ahora un hilo entrelazado de emoción y ansiedad. No puedo decir más por teléfono. Debemos vernos. La idea de ver a Sofía y escuchar la totalidad de la historia me daba escalofríos. Me imaginaba a mi abuela enfrentándose a recuerdos que había mantenido escondidos, a una verdad que podría iluminarnos o destruirnos. Está bien, ¿cuándo y dónde? La decisión brotó de mi boca, como si de alguna manera supiera que había tomado un paso irremediable hacia lo desconocido. Tengo tanto miedo,
Un susurro en la parte más profunda de mi mente me aconsejaba no seguir adelante. Pero la curiosidad y el amor por mi abuela me empujaron hacia adelante con esa inercia irreprimible. Sofía nos propuso reunirnos en un café pequeño, uno que había sido parte de la historia familiar, como si fuese un testigo de los secretos que habrían de salir a la luz. Cuando colgamos, el aire en la habitación se tornó más denso. Las imágenes en la pantalla aún parpadeaban, pero ya no eran solo memorias, se habían convertido en un rompecabezas que ansiaba ser resuelto. La fragilidad de mi abuela se hacía más evidente, sus ojos reflejaban el miedo a volver a un pasado que había estado tan ciegamente decidido a enterrar. Temía que las respuestas que buscábamos no fueran las que esperábamos. ¿Estás lista para esto, abuela?, supliqué, tomando su mano, encontrando subterfugios en el cálido roce de su piel. Margarita, su voz, aunque suave, era un eco de certezas. A veces la verdad duele, pero también sana. Necesitamos saber, aunque nos rompa el corazón, respondió, dejando al descubierto una resolución que, aunque temerosa, empezó a brillar con intensidad. La incertidumbre pesaba en el aire a nuestro alrededor, pero había también una chispa de esperanza, como el leve significado detrás de la lluvia. A veces las tormentas traen consigo no solo devastaciones, sino también renovaciones. Mientras cada momento se deslizaba entre nosotros, llegó a mi mente una inquietante pregunta: ¿estábamos realmente listas para afrontar lo que pudiese surgir de aquel encuentro? Con el estómago revuelto y el corazón vibrante, me pregunté si sería la siguiente decisión que marcaría el camino hacia la sanación, o por el contrario, una travesía hacia un dolor que no sabíamos que existía. Con el café en el horizonte, el desenlace se acercaba y aún no había forma de saber si finalmente descubriríamos lo que la vida había mantenido oculto. Los días previos al encuentro con Sofía se deslizaron ante nosotros como un torrente de pensamientos y emociones entrelazadas. Cada amanecer traía consigo una mezcla de anticipación y miedo, mientras mi abuela y yo intentábamos prepararnos para el inevitable choque de emociones que se avecinaba. La noche anterior al encuentro, la atmósfera en nuestro hogar estaba cargada de silencios que hablaban más que cualquier palabra. Nos sentamos en la cocina, el aroma a café recién hecho llenaba el espacio, pero el líquido negro que humeaba en nuestras tazas no podía ahogar el peso de lo que estaba por venir. Miré a mi abuela, quien contemplaba el vapor que ascendía en espiral, como si en él pudiera leer un mensaje oculto del pasado. ¿Crees que será muy doloroso?, me atreví a preguntarle, rompiendo el hechizo del silencio. El dolor es parte de la vida, Margarita. A veces es necesario atravesar la tormenta para encontrar el arco iris, respondió, sus ojos brillando con una mezcla de valentía y una tristeza subyacente que no se podía ignorar. La conexión entre nosotras había crecido en esos días. Era como si, a través de las palabras no dichas y los gestos compartidos, estuviéramos tejiendo un hilo nuevo que nos unía más allá de lo familiar. Sin embargo, cada vez que pensaba en esa conexión, también recordaba las sombras del pasado de mi abuela, las historias que ella había decidido no revelar, y me preguntaba si realmente estábamos listas para enfrentarlas. El día del encuentro llegó y con él, una lluvia ligera comenzó a caer, como si el cielo mismo compartiera nuestra incertidumbre. Mientras nos dirigíamos al café, cada pequeño sonido parecía amplificarse, el crujir de las hojas bajo nuestros pies, los murmullos distantes de otros viandantes. Al entrar en el café, el calor nos envolvió como un abrazo, pero el bullicio familiar no logró disipar la inquietud que me atenazaba el corazón. Sofía llegó poco después, y su presencia encarnaba tanto la promesa de la verdad como el peso del pasado. La vi acercarse y su rostro revelaba la seriedad del momento. Sin intercambiar demasiadas palabras, nos saludamos y nos dirigimos a una mesa alejada, como si buscáramos un refugio en medio de la tormenta emocional que estábamos a punto de desatar. Gracias por venir, dijo Sofía, su voz grave y llena de significado. La manera en que pronunció estas palabras sonaba un recordatorio de que había mucho que perder y mucho que ganar en este encuentro. Mi abuela respiró hondo, y con un gesto de desafío, comenzó a hablar. Soy consciente de que mi pasado no es solo mío. Hay cosas que he guardado, no por falta de amor, sino por miedo a lo que puedan significar. Sofía la miró atentamente. La historia debe ser contada, y a veces eso implica abrir viejas heridas. Pero también puede ser un camino hacia la sanación. Las palabras de Sofía resonaron en mí, la idea de que los secretos familiares podrían ser a la vez pesados y liberadores. Sin embargo, las dudas aún me invadían. La preocupación de que este viaje hacia la verdad nos haría daño en vez de bien permanecía en mi mente. Finalmente, tras unos momentos que parecieron estirarse eternamente, Sofía colocó sobre la mesa un sobre envejecido.
Esto es una carta que encontré. Es de tu abuelo, Margarita. Su voz, aunque distante, era intensa y precisa. Mi abuela tembló, y yo vi cómo su mano se cerró involuntariamente alrededor de la mesa, como si pudiera aferrarse a su propia fuerza. Su miedo era palpable, era una mirada que transportaba años de sufrimiento y de negación. ¿Debería abrirlo?, pregunté, adivinando la tormenta emocional que se cernía sobre nosotras. La decisión es tuya, Margarita, respondió Sofía, como si sus palabras fueran una invitación delicada a cruzar un umbral que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo. Mientras miraba aquel sobre, un retazo de papel con el poder de alterar nuestra historia familiar, sentí una mezcla de curiosidad y pavor. Me pregunté si lo que encontraríamos en su interior podría cambiar el rumbo de nuestras vidas, y si realmente estábamos listas para lo que eso implicara. Con la respiración entrecortada, estiré la mano y tomé el sobre, sintiendo que el tiempo se detenía por un instante, anticipando la revelación contenida dentro. Contemplé a mi abuela, y en sus ojos vi tanto miedo como una especie de ardiente deseo de liberarnos de las cadenas del pasado. Finalmente, como si el destino nos empujara, abrí el sobre, expuesta a la verdad que se cernía sobre nosotras, sin saber si la vida que había llevado mi abuela sería estallido de esperanza o un regreso al dolor. Pero, al enfrentarnos a lo desconocido, entendí que la última línea de nuestra historia aún estaba por escribirse. El papel crujió en mis manos cuando lo saqué del sobre. A medida que mis ojos recorrían las líneas de tinta desvanecida, sentí como el tiempo se convertía en una tela arrugada, transportándome a un pasado en el que mi abuelo había sido el protagonista, un hombre que apenas conocía salvo por los ecos distantes de su ausencia. Las palabras me envolvieron en su atmósfera nostálgica. Él hablaba de amores perdidos, de decisiones que lo habían llevado lejos de su familia, de una lucha constante con demonios que nunca llegaron a ser exorcizados. La mirada de mi abuela se volvió un espejo de emociones contrastantes. Momentos de claridad y de confusión se entrelazaban en su rostro mientras se obligaba a reconstruir recuerdos fragmentados. Leí en voz baja la carta, temerosa de romper la burbuja de esos instantes. Margarita, querida, no hay mayor carga en la vida que un secreto guardado. Desde el momento en el que tomé la decisión de marcharme, he llevado la angustia de no ser quien merecías. Quiero que sepas que nunca dejé de amar y que siempre supe que algún día tendrías que cargar con la verdad. Sentí un nudo crecer en mi garganta. Miré a Sofía, quien había permanecido en un silencio contemplativo. Ella me devolvió la mirada, como si pudiera leer mis pensamientos desbordados. Mientras tanto, mi abuela cerró los ojos por un instante, como si intentar encerrar en su memoria las palabras recién reveladas pudiera mitigar el dolor que habían desatado. Margarita dijo con un murmullo tembloroso. ¿Qué dice? Mi corazón se contrajo. La dificultad de compartir lo que había leído se convirtió en un muro, pero era un muro que sabía que debía derribar. No solo para satisfacer mi inquietud, sino también para liberar el peso que continuaba aplastando el pecho de mi abuela. Él comencé con dificultad a hablar de sus decisiones, de su amor por ti y de cómo se fue la carga que ha llevado al no ser parte de nuestras vidas. Una lágrima surcó la mejilla de mi abuela, dejando una estela de tristeza y reconocimiento. La vi luchar, como si cada palabra la empujara más hacia el pasado, un lugar donde las heridas estaban abiertas y el amor se había vuelto un concepto complicado. La vida nunca le fue fácil, murmuró ella, su voz quebrándose. Tenía muchos sueños y temores. Pero nunca pensé que tuviera tanto peso sobre su corazón. Quizás esta sea una oportunidad, intervino Sofía. Una oportunidad para entender lo que vivió y, quizás, para perdonarle. Las palabras de Sofía calaron hondo, como un faro de esperanza en medio de la neblina emocional. Ante la perspectiva de soltar ese resentimiento que había crecido a su alrededor como una enredadera espinosa, mi abuela respiró hondo, entrecortadamente. No es fácil, respondió. Pero quizás necesito enfrentar la verdad, incluso si duele. Ese instante de rendición fue un cambio en la marea de nuestra historia, un giro delicado hacia la sanación. Sin embargo, a medida que nos sumergíamos más en la carta, encontré un trozo de papel suelto. Con manos temblorosas, lo recogí y descubrí que era un dibujo. Era una imagen de una pequeña casa, con un gran árbol de manzanas en el jardín. La escritura en el reverso era aún más surrealista, donde las raíces se hacen fuertes, el amor florece. La intensidad de la declaración me golpeó. Mi mirada se encontró con la de mi abuela, y en sus ojos vi el mismo deseo de romper la distancia en la que el haber preservado silencio nos había dejado atrapadas.
Ambas entendimos que los secretos no solo tenían el poder de herir, también podían ser transformados en puentes hacia el amor y el entendimiento. Pero, de repente, el bullicio del café se tornó lejano, el aire se volvió pesado, y la claridad de nuestras emociones se empañó por la preocupación de la revelación siguiente. De pronto, mi teléfono vibró, robando mi atención. Un mensaje que me dejó helada en el lugar: Margarita, hay algo que necesito contarte sobre tu abuelo. No puedo decirlo por mensaje. Por favor, llámame. Era un número desconocido, pero un destello de reconocimiento surgió en mí, mi mirada se deslizó entre mi abuela y Sofía, y supe que esa llamada podría no solo cambiar nuestra historia, sino también ampliar la sombra del pasado. Al fin y al cabo, las cicatrices a menudo guardan los secretos más profundos, y ahora, estábamos dispuestas, tal vez por primera vez, a desentrañarlos. El sonido del teléfono resonó en mi mente como un eco insistente, un llamado a lo desconocido que, aunque inquietante, despertaba una curiosidad voraz. Esa sensación de estar al borde de un precipicio, a punto de dar un paso hacia un nuevo horizonte de revelaciones, se apoderó de mí. Con un profundo suspiro, miré a mi abuela, y en su expresión vi una mezcla de temor y esperanza. Era un espejo de lo que sentía, anhelaba la verdad, pero había miedo a lo que ésta pudiera traer consigo. Voy a llamarlo, dije, y el tono serio de mi voz suprimió el bullicio del café. Mi abuela asintió, sus manos ahora entrelazadas sobre la mesa, como si tratara de buscar apoyo en la realidad tangible que ofrecía ese lugar. Sofía, atenta, mantuvo su silencio, como si entendiera que este era un momento que requería mi total concentración. Con el corazón latiendo en mi garganta, pulsó el botón de llamar. El timbre sonó como un tambor en mi pecho, y cuando una voz profunda apareció al otro lado, sentí como si el aire se cargara de electricidad. Hola, soy yo, dijo la voz, temblando ligeramente. Era un hombre, pero desconocido para mí, y mi mente luchó por acomodar la información. ¿Quién es?, pregunté, tratando de calmar el estremecimiento en mi voz. Soy Miguel, un amigo de tu abuelo. Tenía que hablar contigo de él. Lo que sabes es solo la punta del iceberg. Las palabras golpearon como relámpagos, generando un torrente de preguntas que hicieron que la cabeza me diera vueltas. ¿Amigo? ¿Qué conocías sobre su vida que no supiéramos? La confusión se unió al abrazo del miedo, y de repente, el peso de los secretos familiares se volvió abrumador. ¿Qué quieres decir con la punta del iceberg?, pedí, incapaz de controlar la urgencia entre mis palabras. No puedo decírtelo por aquí. Necesito verte. Lo que voy a contarte puede cambiar la forma en que ves tu pasado y el de tu familia. La densidad de esas palabras se sentía palpable en el aire, y un nudo se formó en mi estómago. No quería que mi abuelo fuera solo un símbolo de dolor, quería que fuera un hombre real, con luces y sombras, como todos nosotros. La tentación de interrogarlo más ardía en mí, pero en su tono había una determinación que me dijo que solo había una manera de avanzar. ¿Está bien? Me obligué a responder tras respirar profundamente. ¿Dónde nos encontramos? Hay un parque tranquilo cerca del río. Te enviaré la dirección, colgué, y la reverberación de su voz aún resonaba en el aire. Miré a mi abuela y a Sofía, sintiendo la necesidad de desahogar la tormenta que se agolpaba dentro de mí. Era un amigo de mi abuelo, comencé a explicar. Dice que hay más cosas que desconocemos que podría cambiar nuestra perspectiva. Mi abuela, que había permanecido callada, ahora parecía una hoja llevada por el viento. Su rostro pasó de la confusión a una mezcla de reconocimiento y determinación. Entonces debemos ir contigo, aseguró, y hubo un brillo en sus ojos que no había visto antes. Era la chispa de una mujer que, a pesar de las heridas del pasado, estaba lista para luchar por su verdad. Sofía agitó la cabeza en acuerdo. No vas a enfrentar esto sola, Margarita. Estamos contigo en cada paso del camino. La idea de estar rodeada por el amor que me brindaban llenó mi corazón de una calidez renovada. El amor puede tener muchas formas, ya sea el de una abuela que lucha por entender su pasado, o la amistad de una amiga que no titubea en estar al lado en momentos difíciles. De pronto, el aire se volvió un poco más ligero y, a pesar del escalofrío de la incertidumbre, había algo en mí que se encendía. La verdad podía ser aterradora, pero también podía ser liberadora. Cuando el aroma del café se desvaneció, y nuestra conversación se convirtió en un murmullo en ese entorno, supe que cada paso hacia adelante era un paso hacia la sanación. Cada palabra en la carta de mi abuelo estaba sembrando semillas de esperanza en nuestras vidas. Ahora teníamos una misión, una búsqueda por la verdad, y esa búsqueda,
aunque inquietante, me parecía la forma más pura de amor. Finalmente, como un nuevo amanecer tras una larga noche, me di cuenta de que el viaje de descubrir mi abuelo, su historia y su lucha apenas comenzaba. Y a medida que nos preparábamos para ciertos cambios, un nuevo mensaje apareció en mi pantalla, casi allí. No te asustes. Pronto descubrirás más. Las palabras temblaron en la pequeña pantalla, y con cada latido de mi corazón, supe que los secretos podrían empezar a salir a la luz, desafiando todo lo que creía saber acerca de mi familia. El parque se extendía ante nosotros como un refugio de calma en medio del bullicio de la ciudad. Los árboles susurraban al viento, y sus hojas doradas comenzaban a predecir la llegada del otoño. A medida que caminábamos hacia el punto indicado, la ansiedad se apoderó de mí una vez más. No era solo el eco de las palabras de Miguel lo que resonaba en mi mente, era también el rostro de mi abuelo, esa figura ahora lejana y enigmática que deseaba entender. Recuerda, lo que sea que dice, debes estar preparada, me murmuró Sofía, tocando mi brazo con ternura. No sabemos qué es lo que se oculta bajo esa superficie, su siempre presente apoyo era un ancla en este mar de confusión. Miré a mi abuela, su rostro sereno contrastaba con la tempestad de emociones que arremetía en mi interior. Era una mujer que había vivido lo suficiente para conocer las exigencias de la vida, su fuerza me daba algo de valor. Cuando llegamos al lugar acordado, un claro rodeado por árboles que servían de testigos silenciosos, Miguel nos esperaba con una expresión cargada de expectativas y una sombra de pesar. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, había una tensión palpable en su postura, como si cada palabra que estuviera a punto de pronunciar fuese un cristal delicado. Gracias por venir, dijo, el tono de su voz era grave y resonante. Su mirada se detuvo en mi abuela con un aire de reconocimiento. He pasado mucho tiempo intentando reunir los fragmentos de lo que sucedió, sus palabras fueron como un hacha que comenzó a cortar el silencio. La sombra del pasado, que habíamos mantenido a raya, avanzó hacia nosotros con cada frase que decía. ¿Qué necesitas contarnos?, pregunté, incapaz de contener la inquietud. Miguel respiró profundamente antes de hablar, y mientras lo hacía, sentí como el aire se volvía más denso, casi tangible. Tu abuelo, Antonio, fue un hombre que llevó un peso increíble sobre sus hombros. Su mirada se desvió un momento hacia el suelo, como si estuviera buscando las palabras en la tierra. Estuvo involucrado en cuestiones que la mayoría de las personas desconocen, por razones que no siempre tenía poder para controlar. ¿Qué tipo de cuestiones?, interrumpió mi abuela, su voz temblando levemente. Políticamente, fue parte de algo grande y peligroso. Las decisiones que tomó fueron motivadas por un amor inquebrantable por su familia, pero también lo llevaron a situaciones de riesgo que desencadenaron una serie de eventos que, incluso hoy, tienen repercusiones. Su vida nunca fue simple, cada palabra de Miguel caía como una gota helada en un estanque, causando ondas de inquietud. A medida que continuaba, la visión de mi abuelo se transformaba lentamente de un hombre noble a uno marcado por sombras que no había imaginado. Lo que quiero que entiendan es que no solo estaban en juego sus decisiones, sino el destino de muchos a su alrededor. Y eso causó un dolor profundo en su corazón, prosiguió Miguel, sus ojos se llenaron de un extraño brillo. En su intento por protegerlos, tomó decisiones que causaron heridas. Las últimas palabras golpearon con una intensidad que ni mi abuela ni yo supimos cómo procesar. La culpa, la traición, el amor, todo entrelazado en esta narrativa que parecía más un laberinto que un camino. Lo que había esperado convertir en entendimiento se tornaba en una montaña de dudas. ¿Y por qué ahora?, pregunté, la voz se me quebró ligeramente. ¿Por qué es esto importante para mí en este momento? Miguel se acercó un paso, la urgencia en su mirada capturó mi atención. Porque Antonio está enfermo. La frase se deslizó entre nosotros como un susurro distante pero real. Su salud se ha deteriorado, y solo hay una forma de que pueda encontrar paz, contar su historia. Así que, si lo desean, yo puedo ayudar a unir esas piezas, pero solo si están dispuestas a enfrentarlo. El aire se volvió pesado de inmediato, y las palabras resonaron como una campana de alarma en mi pecho. Mi corazón se revolvió, un torbellino de emociones que buscaba un camino hacia la superficie. Aquello que había imaginado como un encuentro revelador se transformó en una encrucijada. ¿Estábamos realmente listos para enfrentar el pasado? La mirada de mi abuela se endureció, se mantenía en pie, el brillo de sus ojos mezcla de dolor y determinación brillaba con fuerza. De repente, me di cuenta de que la historia de mi abuelo no solo era suya.
Era una conexión que nos apretaba más fuerte a medida que encontrábamos los hilos que la unían. Necesitamos saber, dijo mi abuela, su voz valiente y decidida, como siempre. No podemos dejar que se lleve esa carga solo, con ese único empujón. Comprendí que este era un viaje que debíamos hacer juntos. La respuesta a la vida de Antonio no residía simplemente en acontecimientos lejanos, sino en el amor y la redención que cada uno de nosotros estaba dispuesto a abrazar. Mientras Miguel comenzaba a hablar nuevamente, desnudando los secretos guardados bajo la piel de nuestra familia, sentí como si el suelo bajo nosotros estuviera cediendo. Las emociones se desbordaban, la esperanza, el miedo y el amor se entrelazaban creando un caos hermoso del que no podía escapar, y en lo más profundo de este torbellino emocional, una nueva notificación iluminó mi pantalla. Me alegra que hayas decidido escuchar. Pronto, más verdades saldrán a la luz, y el amor será lo que prevalezca. Las palabras vibraron con potencial y peligro, y su promesa resonó con fuerza, dejando una inquietante pregunta en mi corazón: ¿estábamos realmente listos para amar y perdonar al mismo tiempo? El sol empezaba a descender, tiñendo de dorado los troncos de los árboles. La luz se filtraba entre las hojas, creando un ambiente casi etéreo. A medida que Miguel continuaba su relato, el mundo exterior se desvanecía en el fondo, y todo lo que existía era la tensión palpable a nuestro alrededor. Las palabras se convirtieron en un hilo que unía nuestras historias, un lazo hecho de miedo, amor y secretos que no sabíamos si estábamos preparados para abrazar. Antonio, comenzó Miguel, tropezando en sus recuerdos. Siempre fue un hombre apasionado, un idealista. Idealista en tiempos de guerra, y eso tuvo un precio enorme. En su afán por proteger a su familia, hizo alianzas con personas y grupos que, hoy, son considerados peligrosos. Pero lo hizo porque creía que era lo correcto, y su amor por ustedes lo empujó a tomar decisiones difíciles. La representación de mi abuelo como un político ambicioso y voluntarioso desafió la imagen del hombre cariñoso que conocía. Ciertamente, había visto su calidez y su dedicación, pero también había vislumbrado su lado oscuro, las noches en las que se daba la bebida, en las que parecía existir un abismo en su mirada. Sentí una presión en el pecho, como si todas las corrientes de aire que entraban y salían a mi alrededor estuvieran bloqueándose a la vez. Mi abuela inhaló profundamente, su voz firme aunque quebrada apenas alcanzó a salir de sus labios. Lo que quieres decir es que, de alguna manera, todavía está sufriendo por lo que debe haber hecho. Exactamente, respondió Miguel, y miró a ambos con seriedad. Las decisiones que tomó le causaron un dolor tal que jamás llegó a deshacerse de él. Pensó que protegiéndolas, ganaría tiempo para sanar el daño que había hecho. Un silencio inquietante nos envolvió, y pude escuchar el murmullo del viento, siempre un recordatorio sutil de la naturaleza que nos rodeaba. En ese momento, la cercanía física entre nosotros se convirtió en un refugio contra la cruda realidad que se iba revelando. ¿Por qué nunca nos lo contó?, pregunté, una mezcla de decepción y furia inyectándose en mi tono. El orgullo y el miedo suelen ser los peores enemigos en esas situaciones, respondió Miguel, centrándose en mi abuela. Antonio pensó que protegerla significaba guardar silencio, incluso enfrentando su propia culpa. El dolor que acumuló lo transformó en un hombre distante, que terminó aislándose de la propia familia que intentaba salvar. La tristeza en sus ojos buscó consuelo en los míos, y por un instante, se sintió como una conexión íntima entre generaciones. La carga del pasado estaba también en mis manos, y yo decidía cómo llevarla. Mientras tanto, la notificación en mi teléfono permanecía como un eco en el fondo de mi mente, como un canto lejano que prometía más verdades. Fue entonces cuando algo cambió. Sentí el impulso de reestructurar la narrativa, de cambiar la conversación hacia un camino menos desgarrador. El aire fresco desplazado por las hojas caídas era lo único que podía aprender en ese momento. Miguel, ¿crees que Antonio podría abrirse de alguna forma?, le pregunté con la esperanza de encender una chispa de determinación en el rincón más oscuro de su corazón. Quizás contar su historia no solo le proporcionaría paz, sino que también nos daría a nosotros el entendimiento que tanto buscamos. La mirada de Miguel parece titubear. No será fácil. Él tiene miedo de cómo será recibida la verdad. La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva. Mi abuela intervino con una sabiduría que cortaba el aire. Puede que un hombre tan complejo como Antonio haya tenido sus razones, pero no podemos permitir que el miedo guarde sus palabras en la sombra. No si lo que hemos escuchado hoy es solo una fracción de su historia. Sofía, que hasta ahora había permanecido en un segundo plano, se unió a la conversación. La vida no es sencilla. Cada uno de nosotros lucha batallas internas que a veces ni nosotros mismos entendemos.
Pero el amor verdadero puede superar incluso el dolor más profundo. Sus palabras resonaron en el espacio entre nosotros, lunas conectadas brillando a través del prisma de la empatía. Momentos así transformaban el dolor en algo más profundo, un camino hacia la reconciliación y la redención que necesitábamos, pero al mismo tiempo, la incertidumbre persistiría, como una sombra que nos seguía. Miguel nos había abierto la puerta, pero dar el paso hacia adentro era algo que cada uno de nosotros tendría que decidir por su cuenta. De repente, el sonido de un teléfono interrumpió el instante, y sorprendentemente, mi abuela sacó el suyo, su rostro cambiando de súbito. La confusión se apoderó de ella, y cuando sus ojos encontraron los míos, su expresión reveló el peso de la noticia, me hizo recordar lo que en realidad estaba en juego. «Es tu madre», murmuró, con la voz temblorosa. Todo ha cambiado en un instante, y mientras ella se alejaba unos pasos para atender la llamada, el corazón me latió frenético. La vida interrumpía nuevamente un momento crucial, la historia de Antonio parecía entrelazarse con nuestro presente, algo más inquietante que lo que habíamos imaginado. ¿Qué noticias traían consigo las palabras que irían más allá de la verdad de mi abuelo? ¿Podrá todo este entramado sostenerse ante el peso del tiempo? El eco de la pregunta quedó flotando en el aire mientras devoraba el momento con ansias. ¿Qué me esperaba en las sombras? Lo único que sabía era que, sin importar qué hubiera en el horizonte, necesitábamos abrazar nuestras historias, por rotas que fueran. La conversación con Miguel había sido un abrir y cerrar de ojos, un vistazo fugaz a los misterios de nuestro pasado que ahora se balanceaban en el hilo de la vida misma. Las palabras seguían resonando en mi mente, trazando líneas invisibles entre las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en las vidas de aquellos a quienes amamos. Mientras mi abuela estaba en la otra línea, esperando lo inesperado, yo respiré profundamente y me aferré a la esperanza que comenzaba a brotar entre la incertidumbre. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, se acercó de nuevo, su rostro marcado por un torrente de emociones. La mirada que me rodeó era una mezcla de preocupación y alivio. Estaba claro que la noticia no era simple, pero inexplicablemente sentí que era un eslabón en la cadena de nuestro viaje. Margarita comenzó, su voz suavemente quebrada: «Hay algo que debo decirte. Tu madre está lista para hablar». Sus palabras cayeron como hojas secas, evocando una sensación de inevitabilidad. En su tono, había una pizca de esperanza, como si este fuera el momento que ambas esperábamos durante años, a pesar del dolor acumulado. Entonces, en medio de la tormenta de pensamientos, me di cuenta de que no éramos solo portadoras de secretos, éramos también guardianas de la posibilidad de cambio. La verdad que habíamos descubierto no solo pertenecía a nuestro abuelo Antonio. Era parte de nuestra historia compartida, una historia que anhelaba ser vista, contada y abrazada. A medida que salimos del parque, la luz del sol se deslizó a través de los árboles, bañando nuestro camino en un dorado cálido. El aire fresco abrazaba mi piel, envolviéndome en esa extraña mezcla de miedo y valentía. Desde aquel día en que la vida giró como un torbellino, las sombras que nos habían mantenido cautivas parecían estar comenzando a disiparse. Juntas habíamos escuchado los ecos de generaciones pasadas, ahora era tiempo de vivir nuestro propio legado. Esa noche, mientras la familia se reunía en casa, todo lo que habíamos explorado se fue entrelazando con nuestras vidas cotidianas. Mi madre llegó, y sin más dilación, las palabras comenzaron a fluir con cautela, como si cada sílaba pudiera romper el frágil equilibrio que habían mantenido. He estado esperando este momento. La mirada de mi madre se cruzó con la de mi abuela y, en ese instante, se comprendieron sin necesidad de más palabras. Era como si ambas pudieran leer a través del tiempo, entendiendo que en el dolor de uno había catapultado la sanación del otro. Era un espacio que había vivido en silencio por tanto tiempo, un terreno arrebatado por los secretos y, sin embargo, ahora empezaba a florecer con la certeza de que la verdad, aunque dolorosa, podía llegar a ser liberadora. Aunque el camino de nuestras historias no sería fácil, la conexión entre nosotras se hizo más fuerte. Había una chispa de amor en cada diálogo y, a medida que la noche avanzaba, el peso de los secretos fue cediendo. Lo que antes parecía un pasado oscuro se transformó en una luz tenue que guiaba nuestro futuro. En lo profundo de mí, comprendí que el perdón no sería inmediato, y la comprensión podría tomar alguna forma de tiempo. Pero al mirar a mi abuela, a mi madre, vi el brillo incipiente que anhelaba crecer, y supe que habíamos llegado a un punto crítico donde nuestras historias se entrelazaban y florecían. Y mientras todo se desenmarañaba, recordé una antigua frase:
los secretos se vuelven más pesados con el tiempo, pero el amor se fortalece cuando enfrentamos juntos la verdad. Tomé las manos de mi madre y de mi abuela, y mientras nuestras historias comenzaban a entrelazarse en una danza de liberación, supe que, a pesar de las sombras del pasado, el amor siempre había sido la respuesta. Juntas, habíamos sido testigos del dolor, y ahora nos erguíamos con la fuerza necesaria para, finalmente, escribir un final distinto. En ese momento, comprendí que la verdad, aunque a menudo dolorosa, siempre tiene el poder de iluminar lo que una vez permaneció oculto, y en esa revelación, encontramos nuestra fortaleza, nuestro hogar. La última línea sobre nuestras historias había sido trazada, y ahora nos quedaba continuar adelante, con más historia por vivir. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente, me dije que el amor nunca se puede extinguir, y que en nuestras manos, teníamos el forjar una nueva narrativa, más brillante y llena de esperanza que cualquiera que hubiéramos dejado atrás.